semana pasada tuvimos también en la segunda sesión de si es razonable creer en Jesucristo y tuvimos un famoso trilema, el famoso trilema de Lewis, ¿ya? O en buen chileno, el trilema de Lewis, como dicen algunos. Y ese trilema, muchas gracias, mi amor. Se llama el trilema de Lewis porque fue escrito y ideado por C.S. Lewis, que era un gran apologeta. ¿Qué es un apologeta? Un defensor de la fe, ¿ya? Un gran defensor de la fe por la vía lógica. Y hizo este trilema. Se preguntó, avanzamos ahí, Benjamín, sobre si Cristo era mentiroso, loco o decía la verdad. No había otra forma de ver. Puesto que ya establecimos que Cristo en la primera sesión existió, en esta segunda sesión de la semana pasada, entonces analizamos sus dichos. ¿Y qué decía él? Él decía que era Dios. Él decía que era el unigénito de Dios. Y por esa causa, como lo mostramos en la Escritura, lo querían matar. Caben solamente 3 preguntas en eso. O era un mentiroso, y si es un mentiroso, es un ser malvado. Segundo, pues es loco, y si está loco, es un ser sin juicio. Pero si dicen la verdad, ¿ya? Entonces es Dios. A través del estudio, y te remito a los videos anteriores, están grabados ahí, nosotros establecimos que él decía la verdad. Por lo tanto, no te queda más que reconocer que él es Dios. Entonces, respondimos a eso. Es importante mantener eso porque él no estaba mintiendo, ya lo demostramos, no voy a repetir, no estaba loco, sino que lo que decía es verdad. Por lo tanto, pasamos al tercer punto del estudio, que viene a continuación. Vamos a decir, entonces, si Cristo es Dios, ¿crees en Él? Importante creer en Él. ¿Lo sigues? Si crees en Él, tienes que seguirlo, no solamente creer, tienes que seguirlo. ¿Lo esperas? Porque Él dice que volvería. Vuelvo a insistir en esto, estas preguntas son muy importantes. ¿Crees en Él? ¿Crees en Jesucristo? Bueno, si crees, no puedes creer a tu manera. Esa es la manera de Él. Como Él lo decía. Porque si es verdadero, tienes que seguirlo como Él quería que se siguiera. Por lo tanto, ¿lo sigues? Hay que seguirlo. Si no lo sigues, entonces, ¿de qué te sirve creer? El que cree lo sigue y el que lo sigue lo espera. Esa es la clave. Este mismo Jesús dice, Hechos 1:11, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso va a suceder y con eso terminamos la semana pasada. Ahora vamos a lo que nos compete el día de hoy para terminar el estudio de si es razonable creer en Jesucristo. Nos queda solamente este tercer punto. Cristo está en la historia. O Cristo, eso fue lo que vimos al principio, perdón, esto fue lo que vimos al principio. Cristo en la historia, ya demostramos que Cristo es histórico, no solamente por la fuente interna, sino por la fuente externa. La semana pasada respondimos, Benjamín, Cristo en sus declaraciones, eso es lo que ya respondimos, y esto es lo que vamos a responder ahora, esto sí. Cristo en sus hechos e impactos. Así que vamos derechamente a los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Cristo en sus hechos e impactos está toda esta lista que tú tienes ahí, que vamos a analizar rápidamente el día de hoy, pero es bueno mencionar cada una de ellas. Primero que nada, el hecho innegable de la resurrección. Ese es un hecho. Ahora, ese hecho tuvo un impacto, obviamente. Me imagino que si tú ves a alguien resucitar, tiene un impacto en tu vida en cuanto a la muerte. Por lo tanto, Cristo estableció algo con su resurrección, que todo lo que decía era verdad y que Él puede vencer a la muerte. Eso en la vida de sus seguidores
tuvo un impacto psicológico, llamémoslo así, importantísimo, pero para nosotros es un impacto propio de la fe y de la evidencia. Segundo, ese hecho innegable de la resurrección impactó en sus apóstoles. También están esos hechos, impactó a sus testigos, no solamente los apóstoles, no era una conspiración de 12 solamente, impactó transformando vidas para bien. Eso son los logros, los frutos de ese impacto, e impactó en la historia. Entonces vamos viendo todo esto de una manera rápida. Vamos a lo primero, el hecho innegable de la resurrección de Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, alguien me dijo por ahí, pastor, no la sientan mucho esos lentes. Bueno, yo creo que nada me asienta. No. Dios ha sido bueno conmigo en muchas otras áreas, no en la estética, pero doy gracias a Dios por tener un lente y poder ver. Bien, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Es importante este pasaje, lo voy a explicar porque estoy con este pasaje respondiendo al hecho innegable. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que Dios bendiga su preciosa y hermosa palabra. Gracias al Señor. Lo que tenemos acá es un pasaje bíblico escrito por Pablo en una de sus cartas a la iglesia de Corinto. Esta carta se escribió, escúcheme bien, alrededor del año 54 al 60 después de Cristo. O sea, si Cristo murió en el año, digamos, 33 y medio de su ministerio, al año 60 tenemos por lo menos 29 y medio años. Tengo un matemático aquí al lado, está bien. O sea, no pasaron más de... no pasaron ni siquiera 30 años cuando él escribió esto. Puede ser menos, porque recuerde que del 54 al 60. Se cree que en el 56, para ser un poquito más exacto. Por lo tanto, alrededor de 26 años después de la muerte de Cristo, él escribió esto. ¿Y qué escribió? Espero que tú tengas la Biblia ahí y que puedas leer. Miren lo que escribió. Primero, versículo número 1. Además, os declaro, hermanos, le estaba escribiendo a hermanos, personas que tenían la misma fe, la misma confesión, etc., el evangelio que os he predicado. Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, él está diciendo las buenas nuevas que os he dicho, predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo tanto, estos hermanos a los que él le estaba hablando del evangelio, creían en el evangelio. ¿Ya? Segundo, número 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, el evangelio, sois salvos si no creísteis en vano. Había una razón por la cual él le estaba hablando a la gente de Corinto sobre este evangelio. Había una razón de haberles predicado esto. Había una razón de declararle las buenas nuevas a esta gente. ¿Cuál? Que a través de ellas serían salvos. ¿Salvos de qué? Del infierno, de la muerte eterna, de la separación de Dios. A través del evangelio, de las buenas nuevas, ellos podían ser salvos. Eso le está declarando. Pero ¿cuál es el evangelio, pastor? ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuál es la buena noticia? La siguiente, la que viene a continuación en el 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, murió conforme a las Escrituras, estaba profetizado, y que fue sepultado, murió
por lo tanto lo sepultaron, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el milagro. Ahí está el hecho innegable de su resurrección, que Pablo le está contando a la gente de Corinto. ¿Cuánto tiempo después? 26 años, más o menos, después de la muerte de Cristo. Pastor, eso no me dice mucho. Dice demasiado. Dice demasiado. Ya establecimos que no solamente hay documentos externos a la Biblia, sino que la Biblia en sí es un documento interno. Esta es una carta que Pablo escribe a la gente de Corinto, actual Grecia, y le está diciendo algo que para él era importante predicar. ¿Qué es importante predicar? Que Cristo dio su vida, estaba profetizado, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. ¿Dónde está lo relevante de todo esto? Lo relevante es que él lo escribe pocos años después. Lo más relevante es que la mayoría de los apóstoles, la mayoría por lo menos, estaban vivos a esa fecha. La mayoría de los testigos que vieron a Cristo a esa fecha también estaban vivos. Y esto que escribe Pablo era, digamos, un himno propio del Evangelio, una verdad propia del Evangelio, o estos dos versículos eran como su frase de guía, estandarte del Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Se lo aprendían de memoria, tal cual me lo tuve que aprender yo. ¿Por qué? Porque es lo que creo, porque es lo que tú crees, me imagino. ¿Por qué lo creían? Porque Pablo, los otros apóstoles y muchos testigos más fueron precisamente eso, testigos de la resurrección de Cristo. Pablo estaba escribiendo de un hecho que todos ellos creían, que no es una conspiración de uno solo, de dos, de tres, sino que involucra a muchas personas. Y era el credo principal, escúchame bien, de la iglesia primitiva. El Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo derrotó la muerte y ofrece vida eterna a todos los que Él le sigan. Por eso le dice en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, digamos, sois, y si no crees eso, creísteis en vano. Por lo tanto, cualquier persona que quiera ser cristiano debe creer en la resurrección. Es imposible ser cristiano sin creer en la resurrección. Es una locura eso. Eso no es lo que pensaban los apóstoles. El impacto que tuvo en sus vidas no es porque Cristo no resucitó. Al contrario, es porque Cristo precisamente resucitó. Pablo aquí podía arriesgar todo su ministerio si esto hubiese sido una falacia, pero para nada. O podría haber venido otro apóstol y haber reclamado lo que él decía y haberle dicho, no, esto no es verdad, Cristo fue un buen hombre, fue sabio, pero ahí está muerto, está enterradito. Pero no estaba enterradito. Su tumba estaba vacía. Lo atestiguaba él, lo atestiguaba el resto, lo atestiguaban los apóstoles y todos aquellos que fueron testigos de la resurrección. Es obvio que algunos no creían porque estaban arraigados a sus creencias, tanto los judíos como muchos gentiles en su idolatría. Como al día de hoy. Nunca vamos a lograr que todos crean porque simplemente a muchos no les conviene creer. Pero lo que yo te estoy demostrando acá, que lo que Pablo escribe derechamente en 1 Corintios 15 es el lema oficial de las buenas nuevas. El hecho sustancial que mueve la fe del cristiano. ¿De qué sirve creer en Cristo si no resucita? Eso le hace mentiroso o loco. Como decía el trilema de Lewis, pero si resucita, le convierte en Dios.
Por eso nosotros seguimos a Cristo. Por eso nosotros creemos que es razonable creer en Jesucristo. Si no crees en eso, entonces crees en vano. Y da lo mismo en lo que creas, crees en vano. Pero si pones la fe en este hecho que Pablo escribía, que Pedro defendía, que Juan defendía, que cada apóstol defendió y cada testigo de Cristo defendió y cada persona que después se convirtió al cristianismo defendió con su vida, eso es lo que te llevará al cielo. Entonces, hay un hecho innegable que es la resurrección. Pastor, ¿usted me podría mostrar fuentes externas? Ya lo hice en la primera sesión, mostré fuentes externas y te mostré lo que ellos decían de Jesucristo. Obviamente no todos creían que Él resucitó ni que era Dios porque eran incrédulos. Así que no puedo demostrarte con una fuente externa, así literalmente que resucitó. Pero la fuente interna dice que sí resucitó. Segundo lugar, la tumba dice que sí resucitó, la tumba vacía. Y también el deseo de los judíos de matarlo ayuda a creer que Cristo resucitó. ¿Pero por qué, pastor? Porque ellos querían matarlo. ¿Por qué? Porque reclamaba ser Dios, porque reclamaba que iba a resucitar. Ellos lo encontraban como una herejía, por lo tanto querían matarlo. ¿Y qué lograron con eso? Que cuando Cristo resucitó, sobornaron a los soldados, como dice la Escritura en Mateo, para que no hablaran y dijeran que el cuerpo había sido robado. No les convenía que Cristo resucitara. Entonces, claro, muchos judíos que seguían a esos judíos creyeron en esa versión, lo que es un poco ilógico por una simple razón. Ningún soldado romano queda vivo si se le escapa un prisionero. ¿Cuánto más si se le escapa un muerto? Entonces, hay razones lógicas para creer que Cristo resucitó. Una de las más lógicas es el segundo punto que viene a continuación. El impacto que hubo en los apóstoles la resurrección, porque es maravilloso lo que la Escritura dice, que el apóstol Pablo enseñaba a todo. Lo primero que debía enseñar y lo primero que debemos enseñar nosotros cuando hablamos con alguien para atraerlo a los pies de Cristo es lo primero que enseñaba Pablo, que Cristo murió conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Eso tuvo un impacto en Pablo, eso tuvo un impacto en cada apóstol, eso tuvo un impacto tremendo. Recuerden algo. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue apresado? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los apóstoles? Desaparecieron. Como por arte de magia. Desaparecieron. Huyeron. Sí, en algún minuto el apóstol Pedro se envalentonó, sacó la espada y cortó una oreja. Pero Cristo lo reprendió por ello. No lo alentó a seguir en esa lucha. Ni yo aliento a nadie a seguir en esa lucha. No estamos para luchar, ya lo dije el domingo, estamos para amar al prójimo. Pero una vez que es reprendido, sale huyendo también con todo el resto. Pero resulta que después que Cristo resucita, ellos ya no huyen. Ellos al contrario se enfrentan al mundo y predican en un mundo incrédulo, en un mundo idólatra, en un mundo anticristo, totalmente anticristiano. No es distinto al día de hoy, cada día el mundo es más anticristiano. Pero ellos no temen. ¿Por qué? Porque el impacto de verle resucitado, como habla Hechos capítulo 1, por ejemplo, hace que, por ejemplo, Pedro y Juan prediquen y hagan tumulto al punto que son apresados y ahora sí son azotados. Recuerdo que ellos huían por sus vidas, pero después ya no huían más. Al contrario, tenían una actitud de enfrentar a toda persona y declarar que Cristo había resucitado. ¿Por qué? ¿Porque era una mentira? ¿Porque estaban defendiendo el delirio de un loco? No, nadie cambia por una mentira, nadie cambia por una locura. Ellos cambiaron por el impacto que tuvo la resurrección al momento de ver a Cristo resucitado. Esa es una clave.
Eso es evidencia, simplemente. El impacto en sus apóstoles fue de tal manera que ellos dieron su vida por cada palabra del Evangelio, por cada hecho del Evangelio. Ellos dieron su vida por predicar el Evangelio, no importa dónde. Imagínense que algunos se fueron a la India, otros se fueron a Alejandría, otros se fueron al Imperio Romano. Se cree que algunos llegó incluso hasta las Inglaterras para predicar en todas esas tierras, en toda parte del imperio, lo que es esta buena nueva. Este Shema, como dirían algunos judíos, del Evangelio. El Shema de los judíos es Jehová Dios, Jehová uno es. Bueno, el Shema nuestro es que Cristo murió conforme a la Escritura, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¿Qué impacto tuvo en sus apóstoles? Mire, voy a mostrarle esta lista que muestra cómo terminaron cada uno de ellos. Y pregúntese usted, ¿ellos terminaron así por un mentiroso, por un loco o por alguien que resucitó? Jacobo muere decapitado por la causa de Cristo, todos defendiendo la causa de Cristo. De hecho, eso está en Hechos capítulo 12, si no me equivoco. Hechos capítulo 12 lo puede ver. Estoy hablando de Jacobo, hermano de Juan, o sea, los hijos del trueno. El apóstol Juan termina desterrado en la isla de Patmos, solitario, donde escribió el libro de Apocalipsis, entre paréntesis. Pedro terminó crucificado de manera invertida, dicen que por orden de Nerón. Andrés, hermano de Pedro, ellos eran pescadores, fue crucificado en forma de X. Dicen que él también se fue al oriente a predicar y terminó crucificado en forma de X, por eso hasta el día de hoy se dice la cruz de San Andrés, dicen algunos, que es la de forma de X. Felipe, Felipe no es el diácono, es el apóstol, fue crucificado en Egipto también, todos por predicar la causa de Cristo. Cada uno fue a distintos lugares predicando por la causa de Cristo. Tomás era el incrédulo, el que no creía que Cristo había resucitado, hasta que lo vio y mete su dedo en sus llagas. Él fue atravesado con una lanza. También se cuenta que iba camino a las Indias y fue atravesado con una lanza, tristemente. Mateo, el publicano, terminó apedreado y decapitado. Seguimos ahí. Simón, el celote, no Simón Pedro, el otro Simón, también fue crucificado. Algunos eran crucificados en vida y otros después como ejemplo para las personas y no siguieran el cristianismo. Judas Tadeo, o llamado Lebeo, fue atravesado por flechas, muchas flechas. Hay un santito por ahí que muestran a veces la oración a Judas Tadeo y muestran un hombre lleno de flechas por ahí. Bueno, es porque la historia cuenta que así fue. Jacobo, hijo de Alfeo, el otro Jacobo, fue cortado en pedacitos, tristemente. Cada uno de ellos sufrió una muerte violenta por predicar esto mismo que Pablo. Bueno, y Pablo termina decapitado en Roma por orden del César. El mismo apóstol Pablo. No lo puse ahí porque estaba precisamente hablando de él. ¿Y qué predicaban ellos? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese era el shema oficial de los apóstoles. Esa era la idea. Pregunta: ¿morirían ellos de esta manera? Algunas terriblemente, como las cruces, como ser cortados en pedazos. Todo ese tipo de muertes, ser atravesados por lanzas, por flechas. ¿Crees tú que lo harían por una mentira? Mejor lo hubiera sido seguir escondido. Mejor era seguir, porque después Pedro volvió a pescar y quedarse ahí con las redes y sus barcos. Y así a muchos otros. Pero no,
¿Qué nos hizo volver al Evangelio? ¿Qué nos envalentonó? ¿Qué cambió su psiqui? ¿Qué hizo que dieran su vida a este grado? El hecho innegable de la resurrección. Por eso, estamos viendo a Cristo a través de los hechos y el impacto. El hecho es la resurrección, el impacto es lo que produjo en los apóstoles. Ahora mire, avanzamos ahí, por favor. Ahora veamos el impacto a sus testigos. Cuando digo testigos ya no estoy mencionando a los apóstoles solamente. Sí, porque alguno podría decir, pastor, pero esto puede ser un acuerdo entre los 12 y ser conspiranoicos, etc. Cuando digo los 12 también menciono a Matías, incluyo a Matías ahí, si incluimos a Pablo serían 13, incluyo a Matías, también fue martirizado, que fue el que reemplazó a Judas Iscariote, que fue el que traicionó. Pero algunos dirían, no, pues a lo mejor fue una conspiración de todo ello y se pusieron de acuerdo, etc. Ya, muy bien, veamos lo que dice la evidencia interna. Sigamos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí están los apóstoles, ¿cierto que lo vieron? Pero después apareció, versículo 6, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Una vez leí que alguien decía, esto es una conspiración de Pablo. Pablo es un hombre extremadamente inteligente y creó esto de Dios, de Cristo y etc. Hay un problema con esa teoría, que hay muchas personas que leyeron lo que él escribió. Perfectamente alguien pudo haberse levantado y haber dicho, ¿qué está diciendo Pablo? Yo también soy contemporáneo a esto. ¿Qué está escribiendo? Esto es mentira. ¿Por qué los testigos a los que él alude nunca desmienten eso? Porque ningún cristiano que cree de corazón desmentiría algo que vio con sus propios ojos. Porque Cristo no solamente se mostró a los apóstoles, Cristo se mostró a más de 500 testigos antes de su ascensión al cielo. Aún después de su ascensión al cielo se mostró a Pablo. Y estoy seguro que a través de la historia se ha mostrado a muchas personas en su absoluta soberanía. No es la norma, pero en su soberanía. Gloria a Dios por ello. Es Dios. Él puede hacer lo que quiera. Ahora, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después, nuevamente, a todos los apóstoles. Estoy seguro que en el versículo 7 el Jacobo que está mencionando no es ninguno de los dos Jacobos apóstoles. Porque dice, después se apareció a los apóstoles. Está mencionando a Jacobo, medio hermano suyo, que es el que escribe la epístola de Santiago. Y luego, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Y yo el último. Cuando iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con Dios, él ahí. Ahora, eso fue el hecho, que ellos lo vieron resucitado. Pero ¿qué impacto tuvo en estos testigos? Es conocida la historia de la iglesia primitiva en todo el mundo. Usted lo ha visto en películas, etc. ¿Qué impacto tuvo? Dieron su vida por él. Fueron perseguidos, se alejaron, fueron echados en fosos de leones, fueron echados en coliseos para ser comidos por leones, fueron crucificados, puestos en hogueras, y aún así daban su vida por Cristo. ¿La daríamos nosotros? Importante, la iglesia, ¿sabe por qué fue creciendo? No por un mentiroso y un loco, sino porque Cristo es Dios. Por eso la iglesia existe hasta el día de hoy. Por eso es razonable el cristianismo. Por eso es razonable creer en Jesucristo. Si no, creíste en vano. No te sirve creer en los dioses del Olimpo. No te sirve creer en los dioses romanos. No te sirve creer en ningún dios porque solamente en Cristo hay salvación. Avanzamos y vamos terminando ya. Y finalmente, Cristo impactó transformando vidas para bien. Todas estas personas intentaron hacer el bien. Un solo hecho. Las pestes que habían
en Roma, en esos tiempos, como la peste antonina, por ejemplo, ¿sabes quiénes eran los únicos que no arrancaban y dejaban a sus personas moribundas ahí? Los cristianos. Fue así como se empezaron a ganar el favor de la gente. ¿Por qué? Porque ellos entendían muy bien que era más importante dar la vida incluso por un enemigo, amarlos, porque eran su prójimo. Hacían el bien. La gente lo tenía por personas pacíficas, lo tenían por personas trabajadoras, lo tenían por personas llenas de bien, no pendencieras, no dado al vino, personas que eran totalmente un aporte social, aún en las crisis más tremendas. Eran obedientes incluso a la autoridad, a pesar de que las autoridades eran idólatras y contrarias a ellos. Eso eran los cristianos. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. Entonces, fue un impacto que transformó vidas para bien. Por eso se expande el cristianismo. Y finalmente, eso produjo un impacto profundo en la historia. Al punto que la historia del hombre se separa en un antes de Cristo y en un después de Cristo. No por nada la historia se separa en un antes de Cristo y después de Cristo. No es gratis eso. Para mí es simple. Es por un hecho innegable. Cristo resucitó. Y eso es un hecho que haga razonable, que hace razonable creer que Cristo es Dios. Para mí, queridos hermanos, queridos amigos, Cristo es Dios. Y espero que tú lo creas, yo lo creo, mis hermanos lo creen, la iglesia de Cristo lo cree, y por eso nosotros lo esperamos. Espero que tú lo esperes también. Espero en el Señor que tú tengas el amor de esperar a Cristo. Para mí ha sido un placer enseñar estas 3 clases sobre si es razonable creer en Jesús. Seguiremos la próxima semana enseñando si es razonable creer en las Escrituras. ¿Cómo se formó la Escritura? ¿Por qué es razonable? ¿Será verdad lo que dicen las profecías que están ahí? ¿No será un invento de algunos pocos? Y demos respuesta a esa pregunta. Desde ya, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Desde mi parte, les pido nuevamente oración, también por mí. Gracias por aquellos que oran y sigan orando por la iglesia